Bien. El Green Deal o el Pacto Verde Europeo es uno de los ejes del plan de recuperación, el Next Generation European Union, ¿no? ¿Crees que en cuantía está a la altura del enorme reto del cambio de modelo socioeconómico que plantea? Bueno, yo creo que todo lo que son las ayudas siempre son cortas, ¿no? Mm. En este caso, pero bueno, al final te diré que la tarta económica de la Comisión Europea es la que es y yo creo que están intentando repartir de la mejor manera posible, ¿no? Porque al final esto primero hay que repartirlo por deals o por sectores, ¿no? O por ámbitos de actuación, ¿no? Y luego también hay que también ver cómo se reparte por países, ¿no? Para que haya sobre todo un equilibrio social, ¿no? En cuanto al reparto y que haya un equilibrio de oportunidades para todos, ¿no? No es tan importante, como te decía, el reparto, o sea, la cantidad que sí, que siempre yo creo que es corta y todo el mundo va a decir que es corta, pero a mí me parece importante es cómo se reparte para que haya un equilibrio en cuanto a poder cubrir el mayor número de necesidades reales posibles dentro de cada uno de los países, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio de ser generosos, ¿no? Y decir qué realmente necesitamos. Y luego, como te decía, una cosa es la cuantía y otra cuestión también importante es ya a nivel país cómo invertimos nosotros esos fondos que nos lleguen, ¿no? Si realmente lo invertimos en acciones que sean relevantes no solo para sustentar un poco el modelo actual y salvar un poco los problemas que están sucediendo en todos los ámbitos, socioeconómicos, en todos los ámbitos de la pandemia, pero también creo que deberíamos destinarlos a medidas que nos permitan estar mejor preparados de cara al futuro, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también empresarial, ¿no? O sea, yo creo que habría que apostar por proyectos o por acciones que nos permitan generar empleo, generar ecosistemas productivos dentro del país y sobre todo hacer que estos fondos sirvan para que seamos un país mucho más robusto, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la energía verde, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas inversiones que podamos hacer en energía verde, yo creo que generan futuro, generan empleo, ¿no? Y generan sostenibilidad. Pero insisto, desde mi punto de vista, deberíamos aprovechar como uno de los elementos catalizadores también que desde mi opinión y cuando nos pusimos a trabajar en el ámbito de las Smart Cities deberían ser también elementos que permitían especificar también ámbitos de las ciudades. Es decir, una ciudad como Santander, nosotros siempre pensamos cuál era la posibilidad de cómo nos podíamos nosotros hacer especificación de ciudad para poder atraer inversiones, para poder atraer talento y para poder generar modelo productivo para la ciudad. Pues esto lo mismo, ¿no? Aprovechemos el dinero que venga a Europa, que insisto, nunca va a ser suficiente, pero aprovechemos para generar futuro en nuestro país, para que todo lo que hagamos de verdad nos permita generar un modelo productivo en este país que en la medida en la que pongamos nos permita aislarnos de esta pandemia y les aseguro que parece que estamos expuestos a que las crisis un poco biológicas puedan sobrevenirnos, ¿no? en el futuro, ¿no? Una última cuestión, bueno, por tu experiencia en la red y por supuesto en el Ayuntamiento de Santander, el paso que tenemos que dar de las Smart Cities a las ciudades circulares y los proyectos, como has dicho tú, en los que nos vamos a jugar el futuro, con ese conocimiento, ¿tú crees que los ayuntamientos españoles, es decir, la administración española y las empresas están en disposición de asumir este enorme reto de grandes proyectos que hay que acometer en 2 años? ¿Tú crees que estamos en disposición de hacerlo? Bueno, a mí me preocupa y sinceramente creo que no. O sea, a ver, creo que no, pero no es porque no estén preparados, no es que no tengamos funcionarios preparados, que sí. Yo creo que no tenemos el brazo suficiente como para poder abordar todos estos proyectos, ¿no? Yo me acuerdo
uno de los mayores problemas que hubo cuando, no sé si te acordarás tú de los planes fue que al final había que gestionar una gran cantidad de proyectos en muy poco tiempo, y al final las estructuras organizativas de los ayuntamientos pues son, organismos públicos, me da igual, locales, regionales, son los que son, ¿no? Y al final gestionar todo esto al final es un problema, ¿no? Y es un problema de gestión. Entonces, por eso te decía con la anterior pregunta que no me preocupaba tanto la cantidad, que sí, pero me preocupaba en qué proyectos los vamos a invertir, que sean de futuros, y en qué tiempos y con qué estructura y cómo los vamos a invertir, porque recordemos, por ejemplo, que las primeras acciones de los primeros años de todo lo que las inversiones que había en cuanto a compra pública innovadora, no se consumían todas las cantidades económicas de inversión que había, fundamentalmente porque las corporaciones locales no estaban, nadie les había explicado cómo trabajar y cómo sacar adelante compra pública innovadora, y hoy en día todavía sigue siendo un hándicap importante, ¿no? Basado en eso, creo que es verdad que es momento de que haya una colaboración, que realmente lo que es el fomento de la colaboración público-privada, que se llama y que tanto nos llena la boca, ¿no? De poder, de que además es un elemento, me parece fundamental, ¿no? Porque yo siempre he creído que la innovación no tiene que venir de las corporaciones locales ni de las corporaciones públicas. La innovación viene de las empresas, la innovación viene de los centros universitarios, la innovación viene de los centros de investigación, de las empresas de research, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos tienen que ser palancas que permiten gestionar fondos de alguna manera, y son las que conocen la prestación de los servicios de la ciudad, o la ciudad, las necesidades de la ciudad y dónde se tienen que invertir para, insisto, generar modelos productivos para tanto locales como regionales como nacionales, que es donde debemos destinar nuestros objetivos en el futuro. Tenemos que hacer un modelo productivo de España mucho más robusto, pero a nivel España, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Y yo creo que tu pregunta es muy, muy acertada, y es una preocupación que creo que deben de tener encima de la mesa, ¿no? Tenemos afortunadamente una cantidad de dinero que invertir en determinadas acciones. Tenemos que pensar en qué acciones, pero no qué acciones para salir al paso porque me viene a mí vender un proyecto políticamente en este momento, ¿no? Sino que realmente pensemos que ese proyecto es un proyecto de futuro, un proyecto que genera ecosistema inversor, que genera economía, que genera empleo, y luego en cuánto tiempo vamos a gestionar ese proyecto, ¿no? Pero para eso, insisto, la colaboración con las empresas privadas me resulta fundamental, creo que es fundamental, ¿eh? Muy bien, José Antonio, ha sido un placer. Contaremos en otras ocasiones contigo y, desde luego, encantado de escuchar tus opiniones, como siempre. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, y encantado de participar y de responder en la medida en la que pueda, ¿eh? Sobre todo seguro que con una visión sesgada de lo que puede estar pasando, y encantado de participar con vosotros y más contigo. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Gracias.